En los albores del siglo I, el poderoso ejército romano había logrado unificar todos los países de la cuenca mediterránea y consolidar la paz. Sus fronteras estaban bien guardadas. Llevaba en esta situación desde el año 64 a.C., cuando Pompeyo había logrado controlar la región y entrar victorioso en Jerusalén. Al paso de sus invencibles legiones se elevaban templos dedicados a las diversas divinidades paganas, soberbios palacios, grandes anfiteatros, puentes e interminables acueductos. Ese mundo moderno de entonces, de cuyo esplendor solo quedan ruinas, estaba comunicado por una tupida red de sólidas calzadas. Las mismas que hollaban los legionarios iban a facilitar la propagación de una nueva doctrina, la que anunciaba que el Dios único se había hecho hombre en un remoto rincón de aquel vasto imperio. El Salvador no nace en un lugar ni en una época cualquiera. Es Señor de la historia y escoge precisamente ese momento de madurez en el que la Roma dominadora ha absorbido la civilización griega en una magna síntesis cultural. Esa impronta helénica ayudará a comprender mejor el mensaje cristiano, como ya se aprecia en el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Y qué punto de ese gran imperio iba a ser el elegido por el Hijo de Dios para encarnarse? La esplendorosa Roma, capital del mundo, podía ser la opción digna del Rey de Reyes, o al menos alguna de las ciudades importantes de la época. Pero yerran aquí los cálculos humanos. Dios empieza desconcertando desde el principio. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad tendrá lugar en una lejana y poco valorada provincia del imperio, Palestina. En la orilla oriental del Mediterráneo se extiende una franja de tierra fértil que desde los orígenes de la historia fue lugar de paso habitual para las caravanas que hacían su ruta entre Egipto y Mesopotamia, rodeando inmensas extensiones de desierto. Esta tierra, exuberante en algunas zonas, sobria y adusta en muchas otras, es un país muy especial. Es la tierra prometida por Dios mismo a Abraham. Sus descendientes forman el pueblo de Israel y se saben elegidos por el Señor, el único Dios verdadero, el que los sacó de la esclavitud de Egipto y dio su ley a Moisés. Una vez que Pompeyo dejó el país sometido a Roma con la obligación de pagar tributo, se retiró llevándose prisioneros a muchos judíos que constituyeron la base de la diáspora romana. En el año 37 a.C. comenzó el reinado de Herodes el Grande, al que el Senado romano había otorgado el nombramiento de rey de Judá, gracias al apoyo decisivo que le prestó Marco Antonio. Herodes fue un excelente promotor de construcciones. Construyó Cesarea Marítima y la dotó de un magnífico puerto y de todos los elementos que exigiría una gran ciudad helenística. También llevó a cabo una impresionante reconstrucción de la ciudad de Samaria, luego llamada Sebaste. Levantó grandes fortalezas y restauró las que ya existían, donde edificó espléndidos palacios. Después construiría un teatro, un anfiteatro y un hipódromo. Pero su obra cumbre fue la reconstrucción del Templo de Jerusalén, famosa por su magnificencia. Por lo que se refiere a la organización política y religiosa, Herodes transformó radicalmente el Sanedrín y el sumo sacerdocio.
El Sanedrín herodiano, presidido por el rey y compuesto por sus consejeros, apenas se diferenciaba de los consejos privados de los monarcas helenísticos. El cargo de sumo sacerdote era hasta entonces vitalicio, hereditario y ostentaba la representación de la nación. Para que le resultara más fácilmente manejable, le quitó el carácter vitalicio y hereditario y lo privó de todo influjo de la esfera política. Cuando murió Herodes el Grande, en su testamento establecía una división del reino entre 3 de sus hijos, Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, sin heredar el título de reyes. Este es el preciso momento en que se enmarca la actividad histórica de Jesús, cuyos sucesos más importantes tuvieron lugar en 2 regiones distintas, Judea y Galilea, gobernadas con regímenes políticos independientes, encuadrados cada uno a su modo dentro del Imperio Romano. Durante la mayor parte de la vida del Señor, Judea y la ciudad de Jerusalén formaban parte de una provincia que también incluía la región de Samaria. Todo este era el territorio heredado por Arquelao, aunque por sus múltiples desmanes fue apartado de su gobierno por los romanos, que lo asumieron directamente. A la vez, la región de Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte del tiempo, formaba parte de un territorio tutelado por los romanos, cuyo tetrarca fue Herodes Antipas, hasta el año 39, en que fue depuesto por el emperador Calígula. Ambas regiones estaban separadas por un régimen político distinto, hasta tal punto que para pasar de una a otra era necesario cruzar una frontera. En cambio, tenían algo en común. Los judíos de una y otra región se consideraban oprimidos con su territorio ocupado y dominado militarmente por una potencia extranjera. Galilea es la más septentrional de las regiones naturales de Tierra Santa. Se extiende desde las laderas del monte Hermón hasta el valle de Yisreel y desde el río Jordán y el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo. Tiene un relieve ondulado. Sus colinas están cubiertas de viñas y olivos, y en algunos valles se cultiva trigo o cebada. Hacia el este, el terreno va bajando hasta llegar al lago de Genesaret o mar de Galilea. En los alrededores de este lago transcurrió la mayor parte de la vida pública de Jesús, especialmente en Cafarnaún, la ciudad donde se habían afincado Pedro y Andrés. No era una gran ciudad, pero sí una de las poblaciones judías más importantes de la región, ya que estaba en una zona fronteriza, junto al camino que unía Galilea con la tetrarquía gobernada por Filipo, por lo que había en ella servicio de aduanas y una guarnición militar. Saliendo de Cafarnaún hacia el sur, junto a la orilla del lago, el camino se dirige hacia la zona de Genesaret, atravesando un terreno fértil y cubierto de hierba verde en primavera, que deja una colina a su lado derecho. Allí sitúa la tradición el Sermón de la Montaña. Y, a sus pies, en el enclave de Tabga, la multiplicación de los panes y de los peces. En los comienzos de la era cristiana, vivían en Galilea gentes de 2 culturas distintas. Una parte importante de la población estaba constituida por personas de formación helénica que hablaban griego, vivían sobre todo del comercio y la industria y habitaban en las grandes ciudades como Séforis o Tiberíades. En cambio, la población rural era predominantemente judía, hablaba arameo y vivía en casas de campo, aldeas o pequeñas poblaciones. Algunas de ellas resultan muy familiares a los lectores de los Evangelios. Nazaret,
Caná, Cafarnaún, Corozaín, No parece claro que hubiera un trato frecuente entre la población helenística y la población judía que vivía en Galilea. Lo mismo que podemos apreciar en las excavaciones arqueológicas, de alguna manera delicada, se muestra en los relatos del Evangelio. Ahí, por ejemplo, se nos dice que Jesús estuvo en Cafarnaún, que Jesús estuvo en Corozaín, que Jesús estuvo en Betsaida, en Caná, en Nazaret, poblaciones que ciertamente las excavaciones han mostrado que la gente que vivía allí eran judíos. En cambio, no se queda la duda, no se tiene certeza de que Jesús estuviera en el interior de ciudades de población helenística. Por ejemplo, había varias en aquella zona: Cesarea de Filipo, Tiro, Sidón, Tolemaida, Gadara. Tal vez el caso más llamativo sea el de Séforis, una gran ciudad de unos 50.000 habitantes, a 1 hora aproximadamente andando desde Nazaret, que nunca se menciona en el Evangelio y de la que no se dice que Jesús estuviera por allí en ningún escrito del Nuevo Testamento. Respecto a las otras ciudades, se dice, por ejemplo, que Jesús estuvo en los confines de Cesarea de Filipo, que fue a la región de Tiro y Sidón, que se dirigió hacia Tiberíades o hacia Gadara, pero nunca se dice que estuviera en esas ciudades. Esta actitud de Jesús que reflejan los evangelios no supone ninguna falta de consideración hacia la población helenística, sino que nos asoma a ese plan de la providencia del Señor, del desarrollo progresivo de la revelación, que habría de comenzar, como comenzó en el Antiguo Testamento, por el pueblo elegido. Jesús se dirige en primer lugar al pueblo de Israel, que es el que puede conocer bien su mensaje gracias a lo que conoce de la predicación de los profetas y a los libros de la Sagrada Escritura, y en una segunda etapa ya corresponderá a los apóstoles o a los demás cristianos llevar el mensaje del Evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo a todas las demás gentes de todas las demás culturas. Al sur de Galilea, y separada por el valle de Esdrelón, también llamado Yisreel, hay un macizo central de colinas y montes bajos, que es el núcleo de la región de Samaria. Queda limitada al este por el valle del río Jordán y al oeste por el mar Mediterráneo. Jesús atravesó en varias ocasiones esta tierra de Samaria para ir de Galilea a Jerusalén. A pesar de ser el camino más corto, era poco frecuentado por los judíos debido a su enemistad con los samaritanos por motivos históricos y religiosos. El viaje a pie por estos montes es duro, sobre todo cuando se hace notar el peso del día y del calor. Se suceden una tras otra las colinas cubiertas de olivos y las montañas de suelo baldío. De vez en cuando, un valle de cierta amplitud aparece tapizado por espigas de trigo. El camino discurre a menudo a través de estrechas sendas, buscando los pasos más asequibles. Una vez regresaba Jesús a Galilea desde Jerusalén por este camino, y al llegar a Sicar estaba extenuado por el esfuerzo. Tomando ocasión de la sed que tenía, y llevado de su afán de salvar a todos, entabló conversación con una mujer samaritana que iba al pozo a por agua, y transformó por completo su vida. Su iniciativa en hablar con ella, sin reparos, sorprendió a la mujer, pues habitualmente judíos y samaritanos no se trataban. Al sur de Samaria se encuentra la región de Judea. Su ciudad más importante, Jerusalén, fue testigo de numerosos sucesos de la vida del Señor. A unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén nos encontramos con Belén,
una ciudad pequeña constituida por un puñado de casas salpicadas en la ladera de una loma. Las casas de Belén eran humildes y sus habitantes aprovecharían las cuevas de la zona como almacenes y establos. En una de estas cuevas nació Jesús. Belén, situada casi en el límite entre la tierra cultivable y el desierto de Judá, era un lugar importante para el mercado de ganado menor. Los pastores, que recorrían con sus rebaños los aledaños del desierto, solían pernoctar con sus cabras y ovejas en los llanos a las afueras del poblado. En Judea también se encuentra una de las ciudades más antiguas del mundo, Jericó. Fue poblada hace unos 8000 años. Es un bellísimo oasis que se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Allí la vegetación es exuberante. Abundan las palmeras cargadas de dátiles y muchos tipos de árboles frondosos, así como las rosas y toda clase de flores. El camino que va de Jericó a Jerusalén, uno de los más transitados de esta región, es particularmente agotador. Los 30 kilómetros de distancia que separan ambas ciudades discurren por la vía romana casi en su totalidad a través del desierto de Judea, y el camino no cesa de subir para salvar el desnivel de más de 1000 metros de altura que hay entre las dos poblaciones. A Jerusalén, según los sinópticos, se sube. Y se sube porque está a una altitud de unos 670 hasta 700 metros sobre el nivel del mar, y de hecho la mayor altura de toda Palestina está muy cerca de Jerusalén, en la carretera que va hacia Hebrón, que llega hasta los 800 aproximadamente. El hecho entonces es que de cualquier parte de Israel lo que hay que hacer para ir a Jerusalén es subir, así como se ve, por ejemplo, en el mapa, que desde Jericó hasta Jerusalén se salva una distancia, una altura, mejor, de unos 1100 metros en poco más de 20 y pico de kilómetros. Cuando el viajero va llegando a los umbrales de Jerusalén, encuentra en la aldea de Betania las primeras fuentes y árboles donde encontrar una sombra refrescante. Allí vivían unos amigos de Jesús, Lázaro, con sus hermanas Marta y María. Como su casa estaba a poca distancia de la ciudad santa, algo más de media hora andando, Jesús acostumbraba a hospedarse con ellos cuando iba a Jerusalén. En esa casa de Betania pasó Jesús momentos entrañables de descanso en familia. Betania está separada de Jerusalén por el Monte de los Olivos. A la salida de Betania comienza a subir un camino polvoriento con algunas higueras a los lados. Al llegar a la cumbre, el viajero queda deslumbrado por el bellísimo panorama que encuentra a sus pies en la otra ladera del monte. Abajo, el torrente Cedrón y junto a él el huerto de Getsemaní, con sus viejísimos olivos y el molino de aceite. Al otro lado, el monte en el que el templo brillaba con toda su grandeza, con su inmensa explanada y sus grandiosas construcciones. En la ladera y en las colinas de alrededor, las casas de la vieja Jerusalén ofrecían un panorama entrañable y difícil de olvidar. Jesús amaba profundamente a su tierra y a su pueblo. Por eso, en una ocasión no puede evitar que se le derramen las lágrimas al pensar en lo que sus habitantes habrían de sufrir pocos años después, cuando el emperador romano, Tito, arrasara la ciudad en el año 70. La gente que en tiempos de Jesús poblaba la Tierra Santa era de procedencia diversa. No obstante,
La mayoría de los que vivían en Judea y una parte importante de la gente de Galilea eran judíos, miembros de un pueblo santo con el que Dios había establecido una alianza. En ese momento había distintos grupos, cada uno con diversas interpretaciones acerca del mejor modo de vivir su fidelidad a Dios. Los más importantes eran los fariseos, saduceos, esenios y samaritanos. En los evangelios se habla de la relación de algunos de ellos con Jesús y de sus discrepancias con él acerca de ciertos aspectos de las enseñanzas características de cada uno. Por ejemplo, los fariseos le daban una gran importancia a las purificaciones rituales en la vida doméstica, incluso fuera del templo, especialmente a las inmersiones en agua y por supuesto muchísimo a los lavados de las manos antes de las comidas. En los evangelios aparecen alguna vez disputando con Jesús y sus discípulos porque parece que no les dan Jesús y sus discípulos la misma importancia que ellos le daban a todas estas minucias de las purificaciones en todos los momentos. Esto se debe en los fariseos a que para ellos ha ido cobrando una enorme importancia la ley de Dios, la Torá, el Pentateuco, y se toman al pie de la letra, con excesivo rigor, si cabe decir así, todo lo que ahí se habla de las purificaciones. De hecho, desde el punto de vista teológico, una de las características de los fariseos es esa sacralización de la Torá, a la que conceden una altura casi divina. Lo primero que Dios crea antes de crear el mundo es la Torá, y la Torá de alguna manera es como una especie de filtro a través del cual Dios crea el mundo y que queda impresa esa lógica de la Torá en todas las cosas que Dios ha hecho. Otra de las características de las creencias de los fariseos es la creencia en una cierta vida después de la muerte y en un juicio donde Dios premiaría o castigaría las obras de cada uno. Según la concepción farisea, en los cielos hay una especie de tesoro en el que Dios va almacenando las buenas obras de cada persona para al final hacer el recuento si han sido mejores y más abundantes las buenas que las malas obras. Los fariseos tenían un gran prestigio entre el pueblo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La gente los admiraba por su piedad, por su erudición. En aquella época la mayor parte de los escribas eran fariseos. Desde el punto de vista de su actitud ante las circunstancias políticas en las que vivía Palestina, en aquel entonces había una cierta división entre ellos. Algunos, tal vez la mayor parte en unos momentos, pensaban que la soberanía absoluta corresponde al Señor y que no hay especial inconveniente en que en el día a día, en el gobierno, pues fuera llevado por otras autoridades, incluso aunque no fueran judías, siempre que fueran tolerantes para la ley del Señor. Y estos pues tenían una actitud relativamente abierta a la colaboración con las autoridades romanas. Sin embargo, había otros que pensaban que no era posible esa colaboración de ninguna forma con un régimen que no fuera el tradicional de Israel y en el que surgieron un grupo que se desarrollaría en los años siguientes, que son los celotes. Los celotes parten de un grupo de fariseos que piensan que no se puede otorgar el derecho a ejercer la soberanía a quien no reconozca la única y absoluta soberanía de Dios. Al principio fueron uniéndose a ellos algunas personas de buena voluntad, pero cada vez se fueron radicalizando más en sus posturas. Estaban convencidos de que el reino del Señor se llevaría efectivamente a la práctica, sería real por la acción del Señor, pero que si hacía falta una colaboración, aunque fuera una lucha armada, pues era necesario, incluso conveniente, prestársela. Esto hizo que fueran alimentándose movimientos revolucionarios por parte de los celotes contra la autoridad romana, que al principio tuvieron algunos seguidores, no muchos, pero que en la medida que iban pasando los años y se iban degradando las condiciones de vida y iba habiendo más hambre, unas situaciones peores de vida para la población agrícola o por los pequeños comerciantes de Galilea,
cada vez se fueron sumando más simpatizantes con el movimiento celote hasta que llegaron a plantear una revolución abierta contra Roma poco antes del año 70 de la era cristiana. Bajo el nombre de saduceos se encuentran unos personajes que pertenecían todos a la antigua tribu de Leví, y eran descendientes de la rama sacerdotal de los hijos de Aarón, e incluso de un posible primer sumo sacerdote que hubiera sido Tzadoc. De ahí les viene el nombre de los tzaduquín, tzaducayos, saduceos. Estos se centraban en cumplir la ley, y especialmente la ley que tiene que ver con los sacrificios prescritos en el libro del Éxodo y Levítico, Números. Lo que tienen que hacer es dar ese culto a Dios, santificando, reflejando la santidad del pueblo de Israel a través de esos sacrificios permanentes, los holocaustos, los sacrificios además incruentos, todo en torno al templo. El hecho de que tuviera que realizarse todo lo fundamental de la religión judaíta en torno al templo hace que sean muy defensores de la estabilidad y que se suelen llevar muy bien con las autoridades, aunque con Herodes el Grande no se habían llevado del todo bien, pero con los romanos en general consiguieron hacerlo muy bien, como lo hicieron también un poco con los griegos. El hecho es que, por estar tan pendientes de lo que significan los sacrificios, sin más, el resto de la vida no les importaba tanto, ni les importaba el resto de la revelación que se encontraba en los profetas y en los escritos, a los que consideraban de segundo orden. Por este motivo, habría que explicarlo muy detenidamente, pero por este motivo se centraban en la vida de aquí, nunca en la vida del más allá, de la que en el Pentateuco se habla muy pocas veces. Los esenios son uno de los grupos mejor conocidos actualmente, tanto gracias al estudio de las obras de Flavio Josefo, donde se habla de sus costumbres y de sus creencias, como en parte, aunque es más discutida la cuestión, por los documentos encontrados en el Mar Muerto, especialmente en Qumrán. Los esenios es un grupo que se caracteriza por su ruptura, especialmente con el sacerdocio del templo, al que consideraban que se había pervertido desde la época de la monarquía asmonea y que hacían un culto indigno al que no se podía uno agregar. Por eso ellos se retiran al desierto para no contaminarse con el culto, con las relaciones con la gente corriente. Algunas de las cuestiones que viven, como la ruptura en las relaciones comerciales o el no aceptar regalos, no se deben a un ideal de pobreza, sino a mantener esa separación para que no se estropee la pureza ritual que querían vivir hasta en los detalles más delicados y pequeños. Una vez roto toda relación con el culto en el templo de Jerusalén, la comunidad de los esenios se ve a sí misma como un nuevo templo espiritual que van viviendo ellos mismos según la Torá, manteniendo ese templo vivo hasta que llegue el momento adecuado para la reconstrucción y la restauración del culto legítimo. Tras la destrucción del Reino del Norte, en la época de la monarquía, en torno al siglo VIII, VII, por los asirios, el caso es que estos deportan a las tribus del norte, las deportan a Nínive y son las tribus perdidas. Repueblan toda esta zona del Reino del Norte, que fundamentalmente es Samaria, con gentes de diversa procedencia, más las gentes del campo. Estos realmente medio abandonan un poco la religión judaítica. Después de la vuelta del destierro de los judíos desde Babilonia, cuando empiezan a reconstruir el templo, los que habitaban en Samaria ofrecen su ayuda para la reconstrucción, pero los judíos que han vuelto del destierro consideran que son prácticamente gentiles, goin, y no quieren saber nada con ellos, nada de mezclarse. Este es el origen de la distancia, la separación, el desprecio que va a haber entre judíos y samaritanos. Andando el tiempo, como no les dejaban acercarse al templo de Jerusalén, ellos se van a construir un pequeño templo
en torno al monte de Garitzín. Pero luego, a principios del siglo I a.C., Juan Hircano lo destruye, con lo cual vuelve a hacerse mayor la inquina, el enfado entre samaritanos y judíos. Ellos seguían practicando toda una serie de ritos, más bien al aire libre porque se habían quedado sin templo, en torno al monte Garitzín, y miraban muy mal a los judíos que pasaban, cosa que los judíos les devolvían con la misma moneda por considerarles prácticamente gentiles y sin saber nada de la ley. De todas formas, ellos conservaban lo que se ha dado en llamar el Pentateuco samaritano, solo esos 5 libros de la ley que nos permiten deducir que ya antes del destierro de los judíos ya existía este Pentateuco, que tiene pequeñas diferencias, sobre todo con respecto a la posible centralización del templo.